Bien, amados, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y esperando que Él sea con nosotros en esta reunión, por así decirlo, y que nos ayude a expresar, digamos, lo que debe ser expresado, lo que Él quiera más bien que sea expresado. Entonces, yo quiero hablar por unos momentos, con la ayuda del Señor, sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Que Dios me ayude, es un poco largo, ya yo espero ser corto más bien, pero ¿cómo se inició el pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito de Dios levantar a ese pueblo llamado Israel? ¿Y qué sucedería con Israel en los días finales? ¿Y por qué Israel es tan odiado? No solamente a través de este tiempo, sino a través de los siglos. Israel ha sido un pueblo perseguido, un pueblo odiado por las demás naciones. Entonces, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera leer, primero que todo, una porción en el capítulo 7. No tengo ninguna escritura, digamos, eh, pensada o puesta en un papel, pero vamos a leer la escritura conforme como Dios nos vaya guiando. Entonces, ¿qué es lo mejor por lo demás? Entonces voy a leer en Hechos capítulo 7, recién viene esa escritura a mí, ¿ya? Y vamos a leer qué dice allí en Hechos capítulo 7. Entonces, doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, entonces, el capítulo 7 del libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿A qué se refería este versículo 1 del capítulo 7? Un poco más adelante ustedes pueden leer en sus casas el arresto de Esteban. Dice que Esteban, en el capítulo 6, verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, versículo 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria, y aquí yo creo que empieza como Dios nos quiere llevar, ¿cierto? Bendito sea su nombre, nos quiere llevar a través de la historia del pueblo de Israel. Y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Entonces, ¿quién era? ¿Cuál es el origen del pueblo israelita, del pueblo judío?
o de Israel. Era un caldeo. Dios llamó a Abraham, 5 letras tenía, porque después Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, 7 letras. Entonces, ¿pero quién era Abraham? Abraham era un caldeo, de Ur de los caldeos, o Ur de Caldea, que quedaba en la Baja Mesopotamia. Y de allí Dios escogió a este gentil, porque todavía no había los judíos, ¿cierto? Escogió a este gentil, ya, a este caldeo, para formar de él una nación y enseñarle sus preceptos, porque todos los pueblos sobre la faz de la tierra tenían sus diferentes deidades, sus dioses. Unos adoraban a la piedra, otro a la escultura, otro a los elementos, etc. Pero Dios quería sacar un pueblo de los lomos de Abraham, este caldeo, para formar un pueblo y enseñarle sus leyes, y enseñarle y revelarse a ellos. Porque vamos a ver que el pueblo de Israel o el pueblo judío, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento fue un tipo, una figura, fue la sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, pero el Antiguo Testamento fue la sombra, como dice la Biblia, la sombra de los bienes venideros. El Antiguo Testamento anunció el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, Dios formó a este pueblo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Que salió de los lomos, por así decirlo, de Abraham, este caldeo, ¿ya? Pero vamos a ir digamos, lentamente desarrollando este pensamiento con la ayuda del Señor, ¿ya? Y entonces dice, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, Dios trajo a Abraham a la tierra de Canaán. Dios lo trajo. Esa es la primera cosa, ¿ya? Y dice entonces, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Es decir, no tenía hijo con Sarai, ¿cierto? Pero Dios ¿cierto? Le prometió que se la daría. Toda esa tierra se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Ahora, amados, ¿quién dijo esto? Dios lo dijo. Dios, que es el creador de la tierra, que es el dueño de la tierra y de todas las naciones, porque Él es el creador, Él es el Señor, ¿ya? Él es Dios. Entonces dice que se la iba a dar esa tierra de Canaán a su descendencia después de él, y cuando él dice, aún no tenía hijo. Y le dijo así, Dios le dijo así a Abraham, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los conducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Entonces Dios tiene un propósito para con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese propósito? Que les sirva, ¿ya? Acuérdense que el primer mandamiento que Dios les dio a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando ya era numeroso, a través de Moisés, Dios les habló y le dijo, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo, ¿ve? Entonces Dios empieza a revelarse, a enseñarle a un pueblo cuáles son las cosas que a Dios le agradan y sus leyes también. Entonces, está aquí, ve, dijo más, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos,
y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión, ¿cierto? Era una marca en el prepucio, ¿cierto? Era quitar la carne superflua. Pero eso, por ejemplo, yo dije recién de que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento anunció el Nuevo Testamento. Entonces, la circuncisión para ellos, para este pueblo natural, ¿cierto? Que fue hecha en la carne de ellos, para nosotros, el pueblo espiritual de Dios, es decir, la iglesia de Jesucristo o el cuerpo místico de Jesucristo, la señal de la circuncisión, ¿cierto?, es hecha en nuestros corazones. Por eso ustedes van a ver, o vamos a leer un poquito más abajo, donde el Espíritu Santo, hablando a través de Esteban, les dice al Sanedrín y a todos esos fariseos y saduceos y a todos esos escribas y sabios de la ley, les dice incircuncisos, ya de corazón y de oídos, ya, y lo vamos a leer un poquito más adelante, porque el bautismo del Espíritu Santo es la circuncisión en nuestros corazones. Pero para ellos, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, Dios les dio una marca, ¿cierto? O la señal de la circuncisión. Y dice entonces, y le dio el pacto de la circuncisión. Por eso es que Israel es un pueblo, o se le llama el pueblo del pacto. Dios estableció su pacto con Israel, con este pueblo. No con los demás pueblos de la tierra, no con otros pueblos, sino con este pueblo que él sacó de los lomos de Abraham. Entonces, por eso se le llama el pueblo del pacto. Y voy a decir algo inmediatamente aquí. ¿Por qué? ¿Ya? Muchos judíos se preguntan eso y no saben la respuesta, porque sus ojos están velados todavía para no conocer la respuesta. Pero el mundo odia a los judíos y el argumento que ponen es que los judíos mataron a Jesús. Vamos a hablar de eso, si Dios lo permite. Ya vamos a hablar de que Dios cegó los ojos de los judíos para que no reconocieran al Mesías cuando él vino la primera vez, porque Dios tenía un propósito y el propósito era que el evangelio, la salvación, la salud que viene por el evangelio viniese a nosotros los gentiles. Pero ahora Dios cuando el último gentil que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, venga, sea llamado por la palabra de Dios, ¿cierto? Sea llamado ese último nombre, entonces se termina todo para el mundo gentil, para las naciones gentiles, y Dios se vuelve a su pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, es decir, los 144.000 judíos hoy día que están en Israel, que están en Canaán, ¿cierto? Van a reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido. Eso lo hablamos en el video anterior. Pero los judíos no saben esto, ¿ve? Entonces le echan la culpa. Ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Hijo de Dios. Pero no, ellos fueron cegados por Dios mismo. Por eso que el apóstol Pablo le dijo, entiendo, a los hebreos, no quiero, hermanos, que seáis arrogantes en cuanto a esto, que endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Es decir, lo que decía recién, cuando el último gentil que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero sea llamado, allí se termina todo para el mundo gentil, y repito, y Dios se vuelve a su pueblo, porque es su pueblo, al pueblo judío o israelita. Entonces, ellos no saben por qué esta odiosidad, pero esta odiosidad de las naciones hacia el pueblo de Israel es porque es el pueblo del único Dios, porque no hay más Dios que el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces no hay otro Dios, no hay otro Dios, ¿ya? Él es el solo y todopoderoso Dios, ¿ve? Está escrito en el Nuevo Testamento, Jesús el solo y sabio Dios, ¿ya? El Jehová del Antiguo Testamento
no se escuchó más hablar de él porque era Jesús del Nuevo Testamento. Ya, vamos a hablar quizás en otro vídeo acerca de eso, ya, porque la verdad de la Biblia es: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no son dos ni tres personas, no, es una sola persona con las manifestaciones que él quiera tener, pero es un solo Dios. Entonces, y su nombre es el Señor Jesucristo. Voy a continuar un poco entonces, pero para poder cerrar un poquito esto, para poder explicar un poquito de por qué el odio, digamos, de las naciones, ya es porque ellos también sirven a otros dioses, pero esos dioses no les responden porque hay un solo Dios y ese es el Señor Jesucristo, ¿ya? Y Dios está con su pueblo, pero los ojos de su pueblo están velados, ¿cierto? Como recién lo expresé. Vamos a seguir por un poco más. Dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Dice, dice al 8º, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Por ejemplo, ¿cómo eso fue un tipo? ¿Cómo José ve acá la vida de José en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue él un perfecto tipo de Cristo? En los días de José, ¿cierto? Hubo una gran hambruna, pero antes de la hambruna, ¿cierto? La historia de José es así, que sus hermanos le tenían envidia a José. ¿Y por qué le envidiaban? Porque su padre le amaba más que a todos ellos. ¿Y por qué le amaba más que a todos ellos? Porque, bueno, José era espiritual y quizás su padre no sabía que José era un tipo futuro de Cristo, pero noten ustedes bien. Entonces, y su padre le dio a José una túnica de varios colores. Ahora, la Biblia dice de varios colores, pero nosotros sabemos que eran 7 colores, de varios colores. Y era una túnica real. Entonces, sus hermanos tenían envidia de esto. Así como todos los pueblos alrededor de Israel le tienen envidia, ¿ve? Esto los hermanos de José le tenían envidia por esto mismo, porque su padre le amaba más que a todos ellos. Entonces ellos discurrieron cómo podemos deshacernos de José. Y bueno, ustedes conocen la historia y la verdad que lo pusieron en un pozo y deliberaron qué iban a hacer con él y pasaron, entiendo, unos madianitas, ya que eran mercaderes, y se lo vendieron a estos madianitas que iban para Egipto. Y en Egipto José fue vendido, ¿cierto? Y lo compró, entiendo, Potifar, ya que era un ministro ya de el faraón. Y Potifar se dio cuenta de que su casa, con la llegada de José, empezó a ser prosperada, empezó a ser bendecida. Y eso es que, bueno, empezó a ser bendecida y, bueno, y todos conocemos la historia como la esposa de Potifar se enamoró de este joven, que era de hermoso semblante, de buen parecer, ya, y quiso, digamos, tener intimidad con él, pero él le dijo, pero eso no puede ser, ya, porque José amaba, temía a Dios y también respetaba, digamos, al esposo de aquella mujer, a Potifar. Y entonces ella, como él la rechazó, ella le puso una calumnia a José,
ya, y bueno, y conocemos la historia de que por esa calumnia que, digamos, le puso ella a José, él fue a parar a la cárcel, aunque Potifar entendía que él era un hombre justo, pero bueno, pues quizás por el honor de su mujer, ¿cierto?, permitió que José fuera a parar a la cárcel. Pero ahora la cárcel, cuando estaba José en la cárcel empezó a prosperar y fue puesto también como mayordomo, porque Potifar había puesto a José como mayordomo en su casa, ¿ya? Pero ahora cuando José llega a la cárcel, fue puesto como el alcalde de la cárcel, digamos, como el puesto más elevado para que, digamos, llevase todos los asuntos de la cárcel, y la cárcel prosperó. Y bueno, y ahí en la cárcel, cierto José, él interpretó el sueño, ya interpretó el sueño, digamos, de un copero y de un panadero, lo cual se cumplió, porque el copero fue colgado, tal como lo dijo José, el panadero fue colgado, tal como lo dijo José, y el copero fue restituido para servirle el vino al faraón. Y bueno, y Faraón tuvo un sueño que ninguno de los magos, ni astrólogos, ya, ni sabios de Egipto pudo, digamos, interpretar el sueño de Faraón. Y entonces, la verdad que le refirieron a Faraón que había un hombre que podía interpretar sueños y que ese era José. Y José entonces fue llevado a la casa de Faraón, ¿cierto? A la corte donde estaba Faraón, y José le interpretó el sueño, estoy abreviando, ¿ya? Y le dijo que el sueño que él había tenido de las vacas gordas, ¿cierto? Y que después venían unas vacas enjutas y que las vacas enjutas y flacas, ¿cierto? Se comían a las gordas, ¿ya? Y el otro sueño, bueno, lo interpreta, lo voy a abreviar un poco, lo interpreta José, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que moraba en él, y él le dijo a Faraón que el sueño, los sueños que él había tenido, significaban una sola cosa. El sueño, las espigas, ya llenas, y las espigas vacías, y las vacas gordas y las vacas flacas que se comían a las vacas gordas, etc. Él dijo que vendría hambre, o sea, que vendrían 7 años de abundancia, pero después que vendrían 7 años de escasez. Entonces le aconsejó José al faraón y le dijo que buscara un hombre que pudiera diezmar la tierra en los años de abundancia para proveer, digamos, los años en que iba a haber hambruna, ¿cierto? Sobre toda la tierra de Egipto. Y todos conocemos eso como se cumplió exactamente como dijo José. Y el faraón dijo: ¿quién como tú, José, que en ti está el espíritu del Dios vivo, algo así? Bueno, que había mucha sabiduría, quiero decir, en él, y lo puso como el mayordomo de su casa. Eso es lo que está hablando acá Esteban ante el Sanedrín. Entonces, que lo puso como mayordomo en su casa, y José diezmó la tierra en los 7 años de abundancia y llenó los graneros de Egipto. Y también como el hambre empezó a azotar a toda la región, y como sus hermanos también vinieron a Egipto, y él los reconoció, pero no se dio a conocer a ellos. Ahora pongan mucha atención en eso, amados, porque eso es el pueblo de Israel ahora mismo. ¿Ve? Ellos, el pueblo de Israel, tal como los hermanos de José, rechazaron a José. Lo rechazaron porque no sabían quién era José. Así también el pueblo judío, cuando vino Cristo, rechazaron al Señor Jesucristo. Pero fíjese la historia de José, porque eso está mostrando lo que iba a suceder en el futuro, porque la palabra de Dios es profética. ¿Ve? Entonces, vinieron los hermanos de José mandados por su padre para que buscaran grano en Egipto, porque habían oído, ¿cierto?, que el gran señor, el mayordomo, el segundo después de Faraón, había acumulado tanto grano en esos gigantescos graneros de Egipto. Entonces su padre, el padre de los hermanos, ¿cierto?, de José,
los mandó a buscar grano a Egipto. Y entonces cuando ellos llegaron, José los reconoció, pero no se dio a conocer a ellos, ¿ya? Entonces, pero sí les dio grano para que volviesen, ¿ya? Y todos conocemos la historia, amados, para que volviesen, pero con su hermano menor, ¿ya? Con su hermano menor, porque si no volvían, entonces él no iba a dejar ir libre a uno de ellos, que entiendo que era el mayor, o a uno de ellos que quedaría, digamos, preso hasta que ellos volvieran con el hermano menor. Bueno, que es Benjamín. Bendito sea el Señor, Benjamín. Bueno, y entonces la segunda vez que vienen, ¿cierto? Ya José no pudo porque los trajo a su casa y no pudo aguantar más y se da a conocer a sus hermanos y les dice a sus hermanos: yo soy José, a quienes ustedes vendieron a la tierra de Egipto. Pero les dijo José: pero no os pese el haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la gran profecía? ¿Qué estaba diciéndonos? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos comunica la historia de José en Egipto, cierto? El segundo después de Faraón, ¿ya? Que la gran profecía de José salvó a la tierra. Y Jesús, cierto, salvó al linaje humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, José salvó al mundo en aquel entonces de perecer por hambre. Jesús salvó al mundo de sus pecados, al mundo de los pecados, para que todo aquel que lo acepte sea salvo. Entonces eso es, por eso que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento fue formado a través del pueblo judío, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, de los patriarcas. Todas esas historias fueron inspiradas por Dios para mostrar los bienes venideros, porque era profecía. Eso es lo que el mundo no entiende, las demás naciones no entienden. Por eso que Israel es un pueblo santo, es un pueblo adquirido por Dios, ¿ya? Entonces, y Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso, porque hoy en día, ¿cierto? Fíjense, quiero decir, voy a llegar a algo cuando termine de leer acá en Hechos capítulo 7, ¿ya? Que la tercera guerra mundial, el día grande y ardiente como un horno, se va a pelear sobre los montes de Israel. Se va a pelear en un lugar que se llama Armagedón o Megido. ¿Por qué? Porque, lo voy a leer en un momento más, ¿ya? Porque todas las naciones van a venir en contra, o la gran mayoría, muchas naciones, van a venir en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Y ya vamos a leer lo que Dios dijo al respecto. Entonces, bueno, a ver, voy a terminar acá en Hechos 7, y dice entonces, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Ve? Dios estaba con José, estaba escribiendo, ¿cierto? Estaba escribiendo lo que sucedería miles de años más tarde en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque los hermanos, disculpen que regrese un poco, porque cuando José se dio a conocer y le dijo: yo soy José vuestro hermano, que vendisteis a Egipto, ya se turbaron. Ellos no sabían quién era esa persona, el más grande después de Faraón, ya el hombre más poderoso de toda la tierra. Ellos estaban oyendo que era su hermano. Entonces eso fue algo, ellos se turbaron, pero él les dijo: acérquense, y los abrazó y lloró con ellos, ¿cierto? Lloró delante de todos ellos, abrazándolo. Y les dijo: yo soy José vuestro hermano. Y entonces les preguntó por su padre y lo hizo llamar para darle la grosura de Egipto y poder sustentarlos él.
Entonces, por eso que todas estas historias son sagradas y tienen aplicación espiritual, porque no fueron meramente historias, sino que porque la palabra de Dios es profética, ¿ya? Y continúo un poquito, dice, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Es decir, se la querían regalar, ¿ya? La tierra, ¿cierto? Aquí dice, ¿ya? Pero él la compró, él compró la tierra, fíjense bien, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Ahí viene, ve, de acá el pueblo israelita, el pueblo judío empieza a ser perseguido, empieza, usted sabe, a ser maltratado. ¿Por qué? Si nos damos cuenta y somos espirituales, este es el enojo, la ira del diablo, ¿cierto? Usando instrumentalidad humana, ¿ya? Para terminar con Israel. Entonces el odio que Nadia, Catán y el resto de muchos judíos, ya hombres, personas inteligentes y estudiosos, no logran entender por qué este odio ancestral al pueblo de Israel. ¿Por qué? La razón es una sola. Lo odian por envidia, porque Dios está con Israel. Lo odian por envidia nuevamente. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué lo odian? Porque es un pueblo único, especial, que Dios le enseñó sus leyes, sus mandamientos. Y en ellos, en la historia de Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, ¿cierto? Ellos representaron cosas espirituales venideras que se iban a cumplir en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso que no es menor, ¿ya? Entonces, dice este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Ahora Moisés también fue un tipo de Cristo, pero como el dador de la ley. ¿Ve? David más adelante sería el tipo de Cristo, ya que reinará en su reino milenial, porque Cristo se sentará en el trono de David. ¿Ve? Entonces todos ellos fueron tipos. David fue un tipo del rey venidero, que es nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue un tipo del dador de la ley, ¿ya? Entonces, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino
al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba, ya, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Bueno, y ahí sigue hablando la historia, léanlo ustedes porque tardaríamos mucho, pero el libro, en Hechos capítulo 7 tenemos toda la historia del pueblo de Israel, pero léanlo ustedes, hermanos, como este pueblo, digamos, ¿cierto? Padeció 400 y tantos años en Egipto, pero Dios levantó a Moisés para sacarlo de la esclavitud de Egipto y traerlos ¿a dónde? A la tierra que fluía leche y miel, es decir, a Canaán. Fíjese, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo trajo a la tierra de Canaán, ¿ya? Y le dijo que se la daría a su descendencia a perpetuidad, le daría esa tierra. Ahora Dios, ¿cierto?, levantó en la lectura que tenemos en este minuto, levantó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud y para volver a traerlo a la tierra de Canaán. Entonces yo voy a dejar esto por un segundo en la escritura y voy a ir a nuestro tema. Entonces hoy en día, ¿cierto?, el 7 de octubre, que es una mala fecha, ¿cierto?, el 7 de octubre sucedió una cosa muy desastrosa y criminal cuando Hamas, ¿cierto? Hamas, ya, que Hamas es un ejército, por así decirlo, musulmán, ya, pero Hamas es una idea. ¿Y cuál es la idea de Hamas? Exterminar al pueblo de Israel, tal como es la idea de Hezbollah, tal como es la idea de Irán, tal como es la idea de todos los pueblos que son musulmanes. ¿Ya por qué? Porque los musulmanes creen que Alá es Dios, ¿ya? Y es el verdadero Dios de ellos, y que Jehová o Yahvé o el Dios cristiano no es nada, ¿ya? Pero el verdadero Dios para nosotros los cristianos y el único Dios es el Señor Jesucristo. Ya, pero el mundo musulmán cree que todas las naciones que no son musulmanas somos paganos, ¿ya? Y ellos, ¿cierto? Hay una facción del mundo musulmán que quiere tomarse el mundo, porque esa es la verdad, tomarse el mundo para Alá, ¿ya? Bueno, no voy a entrar profundamente en eso. Y allí está el problema entonces árabe israelí, ¿ya? Árabe-israelí. Es decir, y para mí, disculpen que lo diga, amados hermanos, ¿cierto? Pero es la verdad de la Biblia, ¿cierto? Toda esa tierra le pertenece a Israel, ¿ya? Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, Dios se las da a ellos, desde el río de Egipto hasta el gran río, ¿ya? Que es el río Éufrates. Ahora es algo increíble, pero toda esa tierra Dios se las dio a este pueblo. Dios se las dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Jacob, etc. Esa tierra, porque Dios es el creador del mundo y Él puede disponer de la tierra. Entonces, les dio esa tierra y los judíos, ¿cierto?, han sido expulsados, ¿ya? Porque fueron tomados por Nabucodonosor, volvieron a su tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia, pero después vino, ¿cierto?, vino en el año 70, todos entendemos, el general Tito, este general romano, ¿cierto?, destruye Jerusalén y quema el templo de los judíos, ¿cierto? Y los judíos son esparcidos por todas las naciones de la tierra, ya son esparcidos. Pero Dios en el Antiguo Testamento había dicho a través de los profetas
que esto sucedería y que su pueblo sería esparcido por todas las naciones, pero que él, en el tiempo final, los llamaría, los reuniría de todas las naciones y los traería nuevamente a la tierra de Israel, que es la tierra de Canaán. Y eso sucedió el año, usted sabe, 46, entiendo, 46-47, cuando Israel fue establecido como una nación, ya reconocida por las Naciones Unidas, ya, y se asentó sobre Israel y flameó la bandera más antigua del mundo, que es la bandera de Israel con la estrella de David y las dos franjas azules, ¿cierto? Entonces, y ahora tienen su propio ejército y bueno, y vino esta cosa de Hezbolá, porque también es profético que todo el mundo musulmán, el mundo árabe, ¿cierto? Y otras naciones como Rusia van a venir en contra de Jerusalén, ya van a marchar en contra de Jerusalén. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Entonces ese es el cuadro, amados hermanos, ¿ya? Y no es menor porque lo estamos escuchando a cada rato en las noticias. Y hay un antisemitismo tremendo que se está fermentando, ¿cierto? Y está creciendo en las naciones, en el mundo, un antisemitismo. Es decir, el mundo se está viniendo en contra del pueblo de Dios, pero vamos a ver que eso es profecía. Entonces, yo les invito, ¿cierto?, que vayamos por un momento a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Y dice así, escuchen bien, por favor, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, no es menor. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esto ya lo dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Leamos. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo, ese es Dios, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué es lo que pasa? El problema de la Tercera Guerra Mundial, lo que enciende la Tercera Guerra Mundial es lo siguiente. Lo voy a tener que decir, disculpen. Ya es lo que es, es Jerusalén, lo estoy leyendo en este minuto. Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿ya? Dios destinó que esa fuera su ciudad, porque la nueva Jerusalén va a ser puesta sobre Jerusalén, ¿ya? Entonces, esa es la ciudad del gran rey. Y Dios dice: ¿qué tienen las naciones que estar repartiendo mi tierra, la tierra que yo le di a mi pueblo Israel, o repartiendo a Jerusalén para que sea capital de otras naciones? ¿Ya? Cuando yo la di por capital y nación, capital de la nación de Israel. Entonces eso es. Todas las naciones hoy en día están hablando, oh, Jerusalén, porque el mundo árabe quiere que también sea su capital, el pueblo palestino. Ya dividir Jerusalén en una parte para cierto pueblo y el pueblo palestino, y dividir otra parte, digamos, de Jerusalén para el pueblo hebreo. Pero ¿qué tienen las naciones? Dice el Señor, pues. ¿Qué tienen las naciones que estar haciendo esas divisiones, o juzgando a la ciudad de Israel, o repartiéndola, o repartiendo la tierra que yo le di a Israel? Ese es el punto, hermano. Entonces, repito, esto está en Zacarías capítulo 12, versículo 2 en adelante. Amén. Y dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén.
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Sigan leyendo ustedes después en su casa esta profecía de Zacarías 12 y dice en el verso 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego. Pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén, bueno, y ahí esa es la profecía. Es decir, en estos días Judá será, ¿cierto?, como brasero de fuego entre leña, ¿ya? Y como como antorcha ardiendo entre gavillas, una antorcha ardiendo en medio de paja, de gavillas. Gavillas porque son naciones circundantes, ¿verdad? Entonces, y dice, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y entonces, y un poco más abajo dice, y librará Jehová la tienda de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y dice acá la profecía que el judío que fuere débil será como David. Fíjese, el judío, el más débil de todos los judíos ahora, su corazón va a ser como el corazón de David cuando enfrentó a Goliat. Un pequeñito era David, ¿cierto? Cuando enfrentó a Goliat, ¿cierto? Y lo mató, porque le dijo a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con lanza y con espada y con escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y él te ha entregado en mi mano. Y le dijo y le profetizó David, ve ese pequeño David, y le dijo, Jehová te ha entregado en mi mano, y hoy sacaré la cabeza de ti, y todo este pueblo sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué tremendo eso! Eso fue muy tremendo. Entonces decía que el corazón del más pequeño de los judíos ahora será como el corazón de David. Y fíjense en esto. Y dice, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces, y dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Qué tremenda profecía, porque Dios sabe todas las cosas. Él sabía que iba a suceder estas cosas en este día. Ve que la Corte Internacional buscaría, porque la Corte Internacional y la ONU y las naciones están en contra de Israel, no están a favor de Israel, ¿ve? Están a favor de Hamas, a favor del pueblo musulmán, bueno, pero están en contra de Israel. Entonces, pero Dios está a favor de Israel, ¿ya? Y Dios está diciendo aquí en su palabra que Él va a poner a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y dice entonces que todos que se cargaren este problema serán despedazados, ¿ya? Entonces, porque todas las naciones, porque Dios va a reunir, dice, yo reuniré a todas las naciones en contra de Jerusalén, pero yo voy a pelear por Israel. Entonces, fíjese en el capítulo 14 de aquí de Zacarías, dice, versículo 2, capítulo 14, verso 2, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y dice entonces el versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y bueno, y ahí cambia la profecía y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte Los Olivos, y habla de que el monte Los Olivos se va a partir en dos, haciendo un muy grande valle. Y bueno, eso también lo hemos hablado en otros vídeos, y hablaremos también en otros vídeos ese gran terremoto que viene,
ya ese gran terremoto que viene. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando, amados hermanos y hermanas? Estoy hablando de esto. Usted búsquelo en la Biblia, que Dios le dijo, ¿cierto? Dios le dijo, le dijo a Abraham, ¿cierto? Bendeciré, ¿ya? Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. A ver, cuando voy a ir a esto, a ver, para poder terminar un poquito. Ah, cuando Abraham no le rehusó, Abraham dice que Dios le pidió a Abraham a su único hijo Isaac, ¿ya? El hijo de la promesa, ¿ya? Y entonces un cierto día le dijo, ve al monte Moriah y sacrifícame a Isaac, tu único hijo, porque Dios quería probar la obediencia de Abraham. No voy a leer la Biblia, digamos, para no leer tanto. Y entonces Abraham amaba al Señor y le obedecía. Y Abraham dijo en su corazón, si Dios me lo dio siendo yo un viejo y mi esposa anciana, siendo los dos ancianos, y era algo imposible, pero Dios nos dio el Hijo, Él es poderoso para resucitarlo entre los muertos. Entonces, fue y en silencio, ¿cierto? Un cierto día, muy de mañana, sin despertar seguramente a su esposa, a Sara, toma al niño, seguramente Isaac tenía, no lo sé, pero quizás 12 años, no lo sé, hermano, puedo estar equivocado. Pero toma a su hijo y le dice que lo acompañara y van con unos criados. Y cuando llegan al lugar, ¿cierto?, de donde iba a sacrificar a su hijo, fíjense la fe de Abraham, le dice a sus criados, espérennos aquí, porque mi hijo y yo iremos a adorar al Señor y vamos a volver. Y él sabía en su corazón que iba a sacrificar a Isaac. Entonces esa es la fe del padre de Abraham, la fe de Abraham. Bueno, entonces, y fueron, dejaron a los criados allí, ¿cierto? Y ellos empezaron a subir el monte. Y entonces cuando iban subiendo, ¿cierto? Isaac le dice a su padre, Padre, aquí está la leña, ¿ya? Pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le responde a Isaac y le dice, Hijo, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Y siguieron. Y cuando llega arriba, yo me puedo imaginar, amados, el dolor de Abraham al atar a su hijo con sus manos atrás, ponerlo sobre esa piedra, me imagino yo, y para ofrecerlo, sacrificarlo al Señor. Y entonces Isaac, sin poder entender, ¿ve? Porque Isaac fue un tipo de Cristo, ¿ya? El hijo obediente, ¿ya? Que iba a dar su vida, ¿cierto? Porque su padre la disponía así. Entonces, fíjese, entonces cuando Abraham iba a levantar su mano con el cuchillo, ¿ya? Para sacrificar a su único hijo, Dios lo detiene y le dice, detén tu mano, Abraham, y lo detiene el Señor. Y le dice, porque he conocido que me has sido fiel. Y le dice esto, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré. A ver si pudiéramos leer eso, ¿ya? Si pudiéramos leer eso por un momento. A ver, me esperan un segundo. Entonces aquí, a ver, acá está el nacimiento de Isaac, ¿ya? Entonces, discúlpenme un poquito, ¿bien? Entonces, aquí está. Lo voy a leer acá en Génesis, capítulo 22. Entonces, 22 y versículo 15. Entonces, y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, es decir, Dios jura por sí mismo, diciendo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero más adelante nosotros vemos, hermanos y hermanas, que a través de la profecía de Balaam, Balaam era un profeta alquilado, por así decirlo, ¿cierto? Que contrató ¿quién? Balac, el rey, ¿cierto? De Moab, entiendo yo, el hijo Balac, ¿ya? El hijo de Zippor, creo que era así, o estoy confundido, pero bueno, contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Y entonces, lo voy a abreviar un poco, cuando los mensajeros del rey de Balac llegaron donde estaba este profeta Balaam, ¿cierto? Entonces Balaam le dijo a los mensajeros, quédense aquí y voy a preguntar al Señor, le voy a preguntar al Señor, ¿qué me dice Él? ¿Por qué no puedo hacer ninguna cosa, ni chica ni grande, si Dios no me lo dice? Y hasta ahí estaba muy bien Balaam. Y le pregunta Balaam al Señor, ¿ya? Y Dios le dijo, no vayas con ellos, porque el pueblo me es bendito. Y sale entonces el profeta Balaam y le dice a los mensajeros del rey Balac, le dice esto, noten bien, léanlo bien ustedes en su casa. Le dice, Jehová no me deja ir con vosotros. ¿Por qué? Porque Balaam quería ir, quería el oro de Balac, quería el prestigio, quería todas esas cosas, él quería ir, ¿ya? Por eso él dijo, Jehová no me deja ir. Tendría que haber dicho de otro modo, no, no voy con ustedes, ya, porque el Señor me dijo que no. Pero él dijo, Jehová no me deja ir con vosotros. Bueno, y cuando el rey oyó esto, esta negativa, ¿cierto? Le dio a otros mensajeros más dones y más cosas con que agasajar, ¿cierto? Y poder traer a este profeta Balaam para que maldijera a Israel, ¿ya? Entonces volvieron, ¿cierto?, a donde estaba Balaam, y Balaam les dijo a los mensajeros, quédense aquí, ¿ya? Y le voy a volver a preguntar al Señor, a ver qué es lo que Él me dice, como si Dios fuera bilingüe, ¿ya? La primera cosa que le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, eso es suficiente. Pero aquí el hombre estaba porfiando a este profeta porque él quería ir. Entonces, como Dios vio la perversidad del corazón de este profeta Balaam, le dijo, ve con ellos, pero harás como yo te diga. Y ahí viene la historia de Balaam. Bueno, y entonces cuando Balaam le dice al rey Balac, mira, edifícame 7 altares, ya, y pon 7 sacrificios, parece que eran vacas, ¿cierto? O algo así, búsquelo usted en la Biblia, pero edifícame 7 altares, le dijo, y pon 7 sacrificios, ya. Entonces y Dios viene a él, ¿cierto? Y él empieza a profetizar. Y en vez de maldecirlo, dice esto, Balaam, dice, he aquí un pueblo que habitará confiadamente y no será contado o numerado entre las naciones. Y dijo esto, Balaam salió de la boca de este profeta, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Lo voy a repetir, dijo, bendito los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. ¿Ve? Por eso lo que le pasó a Chávez, lo que le pasó, o sea, le pasó lo que le pasó a Chávez, porque él dijo, maldigo desde mis entrañas a este pueblo, al Estado de Israel, y de eso murió. Se pudrió por dentro con cáncer, ¿ve usted? Y todo hombre acaso de la faz de la tierra que bendiga a Israel será bendito, porque Dios así lo dijo. Y todo aquel hombre que maldiga a Israel será maldito por Dios. Entonces ese es el punto. Ahora, bueno, ahí está, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. ¿Quién lo dijo? Bueno, Dios lo dijo porque Dios habló a través de ese profeta Balaam. ¿Ve? Porque un profeta no puede decir nada, ni chico ni grande, si es que Dios no lo inspira a decirlo, a hablarlo. Bueno, eso es entonces lo que quería compartir un poco con ustedes. Ustedes oren, hermanos, oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por este pueblo ya tan mal entendido. ¿Por qué es odiado Israel? Porque es el pueblo elegido de Dios.
¿Cuál Dios? El único Dios, porque no hay otro Dios fuera del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Malamente se le llama en el Antiguo Testamento Jehová o Yahvé, le llaman algunos, ¿verdad? Pero el nombre verdadero es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Esa es la verdad, ¿ya? Y entonces, y Jesucristo se va a dar a conocer al pueblo israelita dentro de poco, cuando Dios saque primero a su iglesia, a su novia, a su esposa, la lleve a la cena de las bodas del Cordero. Entonces Dios se vuelve a su pueblo Israel para que ellos lo reconozcan. ¿Y quiénes lo van a reconocer en este tiempo? Al fin van a ser los 144.000 judíos, los 12.000 de cada tribu que están ahí, entiendo, en Apocalipsis capítulo 7, ¿ya? Que son reconocidos por Juan, porque Juan era un judío y reconoce cuando oye la pregunta que le hace el Señor, ¿y quiénes son estos? ¿Ya? Y entonces él dice que él vio a 144.000, 12.000 de cada tribu, y empieza a mencionar las tribus. Ahora, los judíos no saben a cuál tribu pertenecen en este minuto porque se perdieron los registros, pero Dios sí sabe a cuál tribu pertenece. Y en Apocalipsis, capítulo 7, ahí están los 144.000 ordenados por tribus. Y eso es algo muy glorioso, ¿ve? Entonces, eso es lo maravilloso. Y el Señor Jesucristo se da a conocer, se revela a su pueblo de Israel, a estos 144.000 judíos. Y ellos le van a preguntar, Señor, ¿pero qué heridas son esas en tus manos? Léalo usted en Zacarías capítulo 13. Le van a preguntar, Señor, ¿qué heridas son esas en tus manos? ¿Quién te hirió? ¿Quién te hizo esas heridas ahí en tus pies? Y él le va a decir, estas heridas fue hecha en casa de mis amigos. Y dice la Biblia, como decíamos el culto anterior, el vídeo anterior, ya que va a haber gran llanto en Israel cuando Jesús se dé a conocer, porque ellos van a reconocer a su Mesías, ya que lo han estado esperando por todos estos 2000 años y por fin Israel encuentra a su Mesías, que es el único y el verdadero Dios. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. El mundo está tomando partido. Ve China, cuyo símbolo es el dragón, es la serpiente. Ya nada en contra del pueblo chino, pero ellos no son creyentes en el Señor Jesucristo, más bien combaten la fe del Dios único, toda creencia, ¿cierto?, en el Señor Jesucristo. Bueno, ellos, ¿cierto?, el mundo se está alineando, Rusia se está alineando en contra de Israel, ya Corea del Norte se está alineando en contra de Israel, Irán en contra de Israel, Turquía en contra de Israel, bueno, y tantos otros países, el Líbano, ¿cierto? Y bueno, y la Biblia habla de eso, las naciones que vienen en contra de Jerusalén, ¿ya? Ahora, no sé si lo dije, pero la Corte Internacional, cierto, por esos estatutos de Roma, porque Roma está detrás de todo eso, ya ellos quieren tomar preso a Netanyahu, el primer ministro de Israel, y también a los generales por genocidio, ¿ya? Y eso significa descabezar a la nación de Israel de sus líderes, ¿cierto? Y un genocidio, una vez más, una exterminación como los días de Hitler de todo el pueblo israelita. Escuchen, amados, Dios no va a permitir eso porque, repito, bendito los que bendigan a Israel y maldito los que maldigan a Israel. Entonces eso es, ore usted por la paz en Jerusalén y este pueblo tan desvalido, entre comillas, no está tan desvalido porque la verdad que Dios pelea por ellos. No se olviden que los capitanes de Judá serán en este día como braseros en medio de leña y como antorcha, teas encendidas en medio de gavillas, y van a destruir a toda nación alrededor de ellos. Es así.
Y quiero decir lo último, la verdad que el pueblo israelita, quizás no lo entendamos, pero escuchen, es un pueblo gentil, porque viene de Isaac. Isaac era un hombre manso, Isaac, acuérdense, Abraham, Isaac. El hijo de Abraham era manso, porque era un hijo de Dios, por así decirlo, ¿ve? Pero también Abraham tuvo otro hijo que era Ismael. Ismael era diestro con el arco, era un salvaje, era salvaje, y eso es el tema. Entonces los hijos de Ismael en contra de la descendencia, por así decirlo, de Isaac, ¿ve? Eso es lo que se está gestando en este día y eso es lo que va a originar esta tercera guerra mundial que, repito, se va a pelear sobre los montes de Israel en el lugar que se llama Armagedón. Y si usted lee la Biblia, dice que todos los pueblos rusos y todos los pueblos que vinieron en contra de Israel, en contra de Jerusalén, ¿cierto? Van a ser exterminados allí, van a ser exterminados porque Dios los destruirá, el Dios único los va a destruir. Y dice que el pueblo de Israel va a estar enterrando a la gente por 7 meses, 7 meses de, digamos, de enterrando a toda esa muchedumbre que viene, digamos, en contra del pueblo israelita como nublado de la tierra. Bien, eso es, no me voy a extender más, hermano. Ojalá que, bueno, usted pueda escudriñar esto también en su casa y leer. Yo sé que es algo difícil de digerir, ya es algo muy, muy difícil de digerir, pero es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Ya le agradezco al Señor porque creo que son 125 hermanos y hermanas que se han suscrito. Muchos son de acá de Chile, otros son de Estados Unidos y hay hermanos allá en México. Así que un gran abrazo a todos mis preciosos hermanos y hermanas ya que están suscritos. No se olviden de orar por nosotros y nosotros, por cierto, estamos orando por ustedes. Un gran abrazo fraternal y que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.